Durante el periodo de silencio que hubo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la dinastía del rey David se encontraba en una mala época de acuerdo a la sucesión en el trono de Israel. El pueblo sabía quién era el sucesor legítimo de David luego del exilio en Babilonia. De hecho, su nombre aparece en los libros del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Su nombre era Zorobabel, un príncipe de la tribu de Judá, pero no podía ser nombrado rey sobre Israel, por la condición de provincia que tenía el pueblo hebreo, bajo el dominio del imperio medo-persa. Durante la transición de varios reyes persas en el trono aqueménida, los judíos tenían que conformarse con gobernadores, que de cierta forma les debían lealtad y tributos a sus conquistadores. Tras los hechos violentos que condujeron a la caída del dominio persa en los tiempos del rey Darío III, los griegos seleucidas provenientes del vasto imperio de Alejandro Magno, gobernaron desde Jerusalén con el fin de apaciguar a las masas, que se oponían a la helenización de las costumbres hebreas, dado que los griegos se otorgaron a sí mismos la facultad de nombrar a sus propios sumos sacerdotes, quienes ejercerían sus labores litúrgicas dentro del segundo templo. A pesar de que Israel recuperó su independencia, luego de las sublevaciones de los macabeos y el dominio asmoneo, lo cierto es que nunca se colocó a un sucesor legítimo del trono de David, sino que optaron por darle el poder a los representantes de la casa religiosa en turno entre los levitas. Al cabo de casi un siglo, Roma de manera estratégica comienza su expansión hasta Oriente Próximo, llegando hasta el pueblo hebreo que nuevamente se convertirían en una provincia, luego de que el general Pompeyo en el año 63 a.C., condujera a sus legiones hasta la ciudad de Jerusalén, influenciado por el gobernador de Idumea. Como era de esperarse, el Imperio Romano también pondría a un nuevo gobernador sobre los judíos, que se encargaría de vigilar sus intereses en esa zona tan conflictiva. El problema surgió cuando se le entregó el poder a los descendientes de Idumea, a quienes se les consideraba como medios judíos, ya que eran descendientes del patriarca Esaú y no de Jacob, que vivían en la península del Sinaí. De aquí surge el tan admirado pero también odiado Herodes el Grande, hijo de Antípater, gobernador de Idumea. Fue un personaje triste para el pueblo de Israel, pues él no era judío ni mucho menos del linaje real de David, por lo que su ocupación en el trono se debe a una serie de maniobras políticas, y no a su derecho de sangre sobre el poder hebreo. Para la mayoría, solamente era judío de manera externa, pero en su corazón no lo era, por la enorme inclinación que tenía hacia las tradiciones romanas, aun si esto lo hacía solo para contentar a sus amistades en Roma, por lo que la gente decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, mostrándonos el enorme desprecio que había hacia la casa real de esa época. De hecho, se sabe que este rey fue capaz de mandar a matar a sus propios hijos, por no querer ceder su trono, o por posibles conspiraciones de parte de su familia. Durante su reinado, nació Jesús en la región de Belén, que de inmediato es llevado a Egipto por sus padres José y María, por la famosa matanza de niños que desataría Herodes, que daría origen al Día de los Santos Inocentes dentro del catolicismo romano mucho tiempo después. Con este último acontecimiento, es que se cierra el periodo de los 400 años de silencio entre las dos principales divisiones de la Biblia, ya que se da la aparición de hombres como Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías quien era su padre, los 12 apóstoles, y el propio Jesús, a quien se le denominaría como el Hijo de David, por la conexión que existe con el linaje real de parte de sus padres, y su concepción divina por el Espíritu de Dios. Por ello, se le considera como el heredero al trono real de Judá, y el Mesías prometido para las 12 tribus de Israel, rescatando así la sucesión de los antiguos reyes hebreos, que dentro del judaísmo es rechazada por completo, ya que se cree que Jesucristo no habría cumplido su papel como rey ante el dominio del Imperio Romano, y que su genealogía está incompleta, lo que la hace muy poco creíble. Pero dentro de la cosmovisión cristiana, la sucesión real tiene una validez importante, al ser respaldada por la naturaleza y los actos divinos de Jesús, al igual que las profecías del Antiguo Testamento y por los exhaustos estudios, que reafirman su conexión con la línea sanguínea del rey David, por lo que su posición en la realeza sería tanto natural como permanente luego de su muerte, como lo expresa su ascensión a los cielos narrado en el libro de los Hechos en su capítulo 1 y verso 9. Ya en la escatología bíblica, se piensa que regresará a la tierra por segunda vez,
ya no en condición humana, para establecer a lo que se le conoce como el milenio, en donde la nación de Israel recuperaría su gloria pasada, y el reino mesiánico sería visto desde la perspectiva divina. Este hecho daría inicio al nuevo movimiento religioso que se expandiría por todos los reinos de Occidente y Oriente Próximo, hasta alcanzar nuestros días, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad, por la importancia que tiene este linaje en particular, desde tiempos antiguos.